Saludos mi gente, les saluda acá Gina desde Psicología en Arroz Habichuela. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que son la lucha de clases, ¿verdad? Y cómo esto incide o es importante en la descolonización del pensamiento. ¿Qué son las luchas de clases? Bueno, las clases sociales, ¿verdad? Son las distintas clases económicas en las que se acomoda una sociedad, ¿verdad? Si vemos como si fuese un triángulo, ¿verdad? La base de ese triángulo, de esa sociedad, es donde hay más gente, ¿verdad? Y donde hay menos recursos, lo que se le conoce como la clase pobre. Según va empinando un poco la pirámide, esa parte de la mitad, pues vendría siendo la clase media, y al tope, la punta de la pirámide, ese pequeño puntito, sería la clase alta o la clase adinerada o la clase privilegiada. Entonces, ¿por qué esto es importante en la descolonización del pensamiento? Pues porque cada clase social, ¿verdad?, tiene su propia cultura, sus propias costumbres, su propia manera de ver la vida, ¿verdad? Nadie escoge en qué clase social usted va a nacer, nadie escoge cuando va a nacer, pues yo quiero nacer rico y bien privilegiado en esta vida. Eso no funciona así, ¿verdad? Nadie escoge ser pobre, nadie escoge ser clase trabajadora o clase media alta o clase alta, ¿verdad? No obstante, estas intersecciones sí afectan y tienen mucho que ver en cómo miramos la vida, cómo entendemos el mundo y cómo entendemos que funciona el mundo. Entonces, ¿por qué esto es importante en la descolonización del pensamiento? Acuérdense que la descolonización del pensamiento funciona como quitarse un yugo, ¿verdad? Como que usted sabe que los yugos es lo que le ponen a los toros para arar la tierra, y el que guía el yugo es el que decide el paso de los bueyes, ¿verdad? Pues así mismo es la colonización, son los yugos mentales, son ataduras mentales que no te dejan moverte de esa atadura, ¿verdad? Que si la sociedad dice que es de esta manera, ese yugo mental te va a hacer que es así porque es así, ¿verdad? Entonces, repito, ¿por qué es importante estar consciente de esta lucha de clases? ¿Por qué? Porque a pesar de que es una pirámide, todo el mundo está tratando de subir, ¿verdad? Eso es lo que el sueño que nos venden, ¿verdad? De que si tú te esfuerzas y trabajas y haces las cosas bien, pues vas a poder llegar al tope de la pirámide y vas a poder estar cómodo financieramente, económicamente. Cuando la realidad es que pues no es así, que los que están en el tope de la pirámide van a asegurarse de quedarse allí, de que sus hijos se queden allí, de que sus próximas generaciones se queden allí, y de que para llegar a ese punto en la pirámide usted tuvo que escalar sobre las espaldas de otra gente, ¿verdad? Y ahí entran conceptos sobre el generational wealth o la riqueza generacional, que es cuando se pasa de generación a generación una clase social, ya sea económicamente la riqueza generacional, y también la pobreza generacional, que es varias generaciones siguen en pobreza, ¿verdad? Entonces, si tú no estás consciente de que tú eres pobre o de que eres disque clase media, y que para que tú estés allí en esa situación, otro tuvo que caminar por encima de ti generacionalmente y a través del tiempo, de manera sistémica, tú no estás consciente de que eso que te está ocurriendo financieramente, económicamente, porque la pobreza es un trauma, te lo atribuyes a ti mismo, a tu calidad, a tu persona como calidad de persona, que es que yo no luché suficiente, es que yo no me esforcé lo suficiente, es que yo no invertí mi dinero correctamente, es que esto o lo otro. No obstante, la gente que está en el tope de la pirámide está muy clara de su clase, está muy clara de sus privilegios y está muy clara que no los quiere compartir, ¿ves? Y entonces es muy importante conocer cuál es nuestra clase, ¿verdad? Saber cómo funcionan esas dinámicas de poder, ¿verdad? Porque si nos hacen pensar que estamos en la clase media, y les digo nos hacen pensar porque la realidad es que vivimos de cheque a cheque, y si un cheque falta pues no hay cómo pagar, ¿verdad? Y eso no es pobreza también, eso es otra conversación, pero nos hacen pensar que estamos en la clase media, y como la soga parte siempre por lo más finito, ¿a quién se le echa la culpa en las dinámicas del poder?
al menos privilegiado o al que tiene menos poder, ¿verdad? Eso lo vemos en las familias y lo vemos en la sociedad. La mamá está molesta, se desquita con el hijo para soltar ese coraje se desquita con el perrito, ¿verdad? Se descarga la emoción negativa o el coraje en el menos poderoso. Y entonces cuando la clase media se siente desposeída o que le están violentando sus derechos, ¿a quiénes van a culpar? ¿Qué es lo que escuchamos en la calle? Eso es culpa de los comuneros, eso es culpa de la gente que vive del gobierno, eso es culpa de esto o de los otros, y casi siempre se culpa a la base de esa pirámide y nunca se mira a los que están en el tope, a lo que los gringos llaman el 1%, ¿verdad? Y ese es el problema de no estar consciente de las luchas de clases, que replicamos discursos opresivos sin darnos cuenta desde nuestra consabido privilegio o desde nuestra clase. Y entonces, ¿cuál es mi invitación? ¿Verdad? Mi invitación es que a usted reflexione, que lea sobre esto, que se descolonice en su pensamiento. ¿Por qué? Porque la realidad del asunto es que nunca vamos a llegar a ese tope del 1%, nunca vamos a llegar a ser ricos, porque no estamos dispuestos a hacer muchas cosas que la gente rica ha estado dispuesta a hacer para acumular su riqueza. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando también de generaciones y generaciones y generaciones donde se han hecho barbaridades con tal de consumir y generar dinero. Entonces, esta lucha de clases desde la base, ¿verdad? Desde la clase pobre y la clase media y trabajadora, debe ser una sola clase. En mi perspectiva, si funcionara como una sola clase, donde en vez de echándole la culpa a los más desposeídos, miráramos hacia arriba, pues las cosas a lo mejor cambiarían un poquito. Entonces, así que ya saben, estas son unas pequeñas gotitas del saber y nos vemos para la próxima en Psicología.